está? ¿Está bien? ¿Está despierto? Me contestan bien. Hace calor, pero eso no implica que nos... Si ves que tu hermano se está durmiendo, nada más ora por él. Vamos a seguir, hermanos, con este congreso de verdaderos discípulos, evitando la discordia entre hermanos. Y quiero que vayamos a la escritura base. Nada más vamos a tocar estos versos de referencia. Vamos al libro de Proverbios, capítulo 6, verso 16. Proverbios 6, 16. Dice esta porción. El tema que voy a compartir en esta mañana lleva por título Amor Fraternal. Repito el tema, amor fraternal. Proverbios 6, 16. Dice, 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina, dice, su alma. Los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentira y el que siembra, ¿qué dice? Discordia entre los hermanos. Bueno, esta manera de escribir en la Biblia del rey David es algo muy peculiar, porque tiene una manera de mostrarnos el escritor quiere darnos a mostrar algo importante. Cuando este proverbio se conoce en la Biblia como los proverbios numéricos, que suman 6, 7 cosas. Cuando él dice la séptima cosa, cuando dice 6 cosas más una más, lo que quiere hacernos ver el escritor es la importancia de las cosas que Dios aborrece, y por eso él lo maneja 6 más 1, y tiene mucho que ver con la cultura judía, tiene mucho que ver con la Biblia. Hay 7 cosas. El número 7 bíblicamente representa grandes cosas, y en la cultura judía representa algo importante. Pero aparecen 2 verbos importantes aquí, o 2 palabras, que dice que Dios aborrece y abomina. Esto nos quiere mostrar aquí que el Dios eterno, porque está hablando de Dios y sabemos que es un Dios eterno, Él siempre va a aborrecer y va a abominar todo este tipo de pensamientos o este tipo de maneras de conducirse. Entonces, Dios en toda la eternidad, porque es un Dios eterno, Él aborrece esto. ¿Qué podemos entender hasta aquí? Y nosotros como creyentes, ¿qué debemos entender más bien? Debemos aprender a conocer lo que Dios detesta, lo que Dios no aprueba y lo que Dios sí aprueba. Y eso es muy claro. Nosotros como creyentes, decía nuestro pastor, tenemos que aprender a conocer a Dios. Yo debo de aprender como creyente bíblicamente a lo que Dios rechaza totalmente, lo que Dios desaprueba totalmente. Por eso el escritor dice una séptima, haciendo énfasis en lo que Dios totalmente no quiere. Y esto en especial estamos hablando de la discordia. ¿Qué es sembrar la discordia? Hablar algo mal de alguien o referirse mal hacia una persona únicamente como para dejar una duda de quién es esa persona o cuál es su comportamiento. O sea, hablo mal y me voy, para que entendamos. Y eso es algo que Dios aborrece totalmente. Es algo que Dios nunca va a aceptar. Jamás en ninguna parte de la Biblia Él va a aceptar eso. Ahora, hay algo bien importante. En la palabra de Dios encontramos, cuando nos habla de cosas que Dios no acepta, Dios no quiere y Dios no comparte. Pero en la palabra de Dios es más explícita cuando nos dice cómo debemos conducirnos como hijos de Dios. Entonces, eso es muy importante que cuando habla de cómo debemos de conducirnos hacia el prójimo, la Biblia es muy clara.
También es clara cuando dice lo que Dios no acepta. Pero hay más referencias bíblicas a cómo debemos de conducirnos nosotros como hijos de Dios. Y es a donde yo me voy a enfocar, porque pues hablar de cosas en esta mañana malas, pues sabemos que Dios aborrece eso, ¿estamos de acuerdo? Sabemos que Dios aborrece la calumnia, que Dios aborrece que nosotros estemos hablando mal del prójimo. Eso Dios lo aborrece, ya lo conocemos. Es más, debemos de conocerlo porque pues estamos hablando entre creyentes, ¿sí o no? Y esa es una manera que debemos de entenderlo. Y la Biblia habla sobre mucho de cómo debemos de conducirnos como hijos de Dios, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Mira, vamos a leer una porción del Antiguo Testamento. Es un salmo muy conocido. Vamos al Salmo 133, verso número 1, por favor. Salmo 133, verso número 1. Hablando sobre cómo debemos de conducirnos en el Antiguo Testamento. Dice, mirad, cuán bueno y cuán delicioso es habitar los hermanos juntos. ¿En qué dice ahí, hermano? La armonía. ¿Qué más dice? Es como el buen óleo sobre la cabeza, el cual desciende sobre la barba de Aarón y baja hasta el borde de sus vestiduras. Como el rocío del Hermón que desciende sobre los montes de Sión, porque allí envía Jehová bendición y vida, ¿qué dice? Eterna. Mira, nosotros, estos versos poéticos son difíciles a veces entenderlos, pero cuando está hablando del buen óleo se entiende del aceite de unción. Y el aceite de unción se preparaba con hierbas aromáticas. Entonces, cuando este aceite era derramado, que simbolizaba el Espíritu Santo, producía un olor agradable. Vemos que es agradable ante los ojos de Dios y vemos que es agradable aún entre nosotros la armonía entre los hermanos. Eso es lo que nos está mostrando en el Antiguo Testamento. Ahora, aquí cuando habla del monte Hermón, que está lejos de Jerusalén, lejos del monte de Sión, el monte Hermón es el monte más alto. Y era conocido porque ahí descendía el rocío de la noche. ¿Y qué trae el rocío en la noche? Trae frescura en un lugar tan árido como es esa parte del mundo. Entonces nos está mostrando la Escritura en el Antiguo Testamento, ¿sí? que la armonía que debe de haber en los hijos de Dios, ¿sí? Y se dice que este salmo eran los que cantaban el pueblo de Israel cuando iba a las fiestas. Cuál hermoso es habitar los hermanos juntos en armonía. Entonces la Biblia muestra mucho sobre esto. Y hay muchísimo más énfasis en el Nuevo Testamento sobre la armonía que debe de haber en la iglesia del Señor. Es más, voy a tocar una porción de la Escritura que enseña que el verdadero amor es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Eso es bien importante, porque los hijos, la iglesia, son todos aquellos que han nacido de nuevo, que se han arrepentido y que han puesto su fe en el Señor Jesucristo. Y la Biblia muestra que el amor entre nosotros es la evidencia de ese nuevo nacimiento. Y el apóstol Juan, en una de sus cartas, lo habla. Vamos a la primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 10. Primera de Juan 3:10, perdón. Primera carta de Juan, capítulo 3, verso número 10. Es para ver si estaban despiertos. Primera de Juan 3:10. Dice, en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano, ¿no es de quién? De Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y pone el ejemplo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano.
¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos. ¿Y en qué dice ahí, hermano? Y en verdad. Es una porción que nos enseña esa parte de la importancia del amor fraternal, de la importancia de evitar toda discordia dentro de la iglesia del cuerpo de Cristo. Es evidente esto. Dice en el verso número 10, en esto, dice, se manifiestan. Y esta palabra significa algo que es notorio, algo que es aparente, que se ve. Los hijos de Dios y los hijos de ¿quién, hermano? Del diablo. Fíjate que una manera bien peculiar de escribir del apóstol Juan es que él dice, hay luz y hay tinieblas. Hay hijos de Dios, hijos del diablo. Hay amor, hay odio. Es una manera bien tremenda que él escribe. Y cuando leemos estas porciones de la Escritura, y cuando nosotros vamos a la vida real y vivimos conforme a la palabra de Dios, y buscamos los principios de Dios, y nos conducimos en los principios de Dios, para muchos dicen, ay, no seas tan legalista, no vivas así, eres muy apasionado. Y la gente quiere, y la mayor parte de los creyentes, hermano, hoy en día quiere que vivamos las cosas de Dios relajadamente. Eso bíblicamente no es posible. Porque si somos hijos de Dios, debe de haber una evidencia en nuestra manera de comportarnos de que somos hijos. Y aquí lo estamos leyendo. Quiero que me entiendas esto. Dios, en sus principios morales, en sus principios de Dios, Dios es un Dios radical. ¿Eres o no eres? Y eso a nosotros nos cuesta trabajo razonar. A nosotros como hombres nos cuesta trabajo, pero tenemos que ir renovando nuestra mente a los principios de Dios. Y aquí lo estamos leyendo. En esto se hace aparente, se hace notorio los hijos de Dios y los hijos del diablo. O sea, ¿qué quiere decir? Hay una división entre los que han nacido de nuevo con los que no han nacido de nuevo. Dice, todo aquel que no hace justicia. Y esa palabra justicia significa equidad de carácter. Habla de la justificación cristiana. Está hablando de que si ya hemos sido justificados por la fe, hemos nacido de nuevo, hemos sido sellados por el Espíritu, y ese sello y esa propiedad de Dios produce algo. ¿Qué produce? El fruto en el Espíritu que debemos de dar como hijos de Dios. Lo que Dios ha hecho aquí se va a la mente, porque tenemos que entender las cosas de Dios. O sea, creemos y entendemos, viene ligado. Pero fíjate, lo que ya sucedió aquí, sucede en la mente, se empieza a manifestar en lo que sale de aquí, en lo que entra por aquí, en lo que se ve por aquí, en lo que se toca por aquí, y en mis pies como camino como hijo de Dios. Se empieza a ver, hay una gran diferencia. Entonces yo aquí hago una pregunta hasta este momento. ¿Por qué si nosotros como creyentes, sabiendo esto, porque cuántas veces hemos leído, hemos estudiado la carta de Juan y hemos visto que Dios es radical? El Hijo debe de dar fruto porque no es de nosotros, es lo que hace el Espíritu Santo en ti y en mí. ¿Por qué si hemos leído esto? ¿Por qué somos tan relajados en los principios de Dios, hermano? ¿Por qué somos tan relajados si Dios nos llama a la unidad? Y hoy, tan sencillamente como decía el pastor, hoy nada más alguien publica en el Face algo y se crea una discordia tremenda entre los hermanos. Yo les he dicho aquí a los hermanos de Casa Oración, tenemos un Face de Casa Oración para dar a conocer los eventos. Y les he dicho, mira, cuando alguien suba algo, no les contestes, déjalos. Porque los hermanos no, les empiezan a contestar, ellos contestan, no les contestes. Déjalos.
¿Qué caso tiene que estemos ahí disputando y tú le subes y él te sube y ya el otro le contestó? ¿Edifica algo eso la palabra de Dios? ¿Edifica algo en nuestras vidas, hermano? Déjalo. Si él quiere decir ahí que estamos muy feos, pues que diga que estamos muy feos. ¿Qué tiene de malo? ¿O no estamos feos? Entonces, aquí empezamos a ver cómo la Biblia habla de absolutos en nuestra manera de conducirnos. Y eso es bien importante. O sea, ya aquí la Biblia nos lleva a demostrar en nuestro andar lo que decimos que somos. ¿Cuántos son hijos de Dios? La pregunta es, ¿se ve en tu caminar? ¿Se ve en tu manera de pensar? ¿Se ve en tu manera de oír? ¿Se ve en tu manera de, ahora sí, de ver? ¿Se ve cómo te conduces? Lo que el apóstol Juan nos quiere poner a prueba aquí es nuestra conducta. Y la Biblia, hermano, habla mucho sobre la conducta de los hijos de Dios. Habla mucho, ella toca muchas partes acerca de la conducta. Dice el verso número 11, porque este es el mensaje que habéis oído. ¿Desde dónde? Desde el principio. ¿A qué se refiere esto? Hermanos, se refiere al momento de nuestra conversión. El evangelio en sí, la esencia del evangelio es el amor de Dios hacia nosotros y el amor de Dios que tenemos, que nos da para amarnos entre nosotros mismos. O sea, siempre que oímos el evangelio estamos oyendo el amor de Dios, mostrado a través de su gracia y a través de su misericordia. A eso se refiere. Porque este es el mensaje. Cuando nosotros compartimos de la salvación, cuando nosotros compartimos la vida eterna a través del evangelio, estamos compartiendo el amor de Dios. De tal manera amó Dios al mundo. Y es el amor. Y luego dice que nos amemos unos a otros, bien implícito. Si Dios ya nos perdonó, ¿por qué nosotros no podemos perdonar? Si Dios nos ha amado, ¿por qué nosotros no podemos amar? Se empieza a ver claramente acerca de lo que Dios hace y de lo que Dios es. Dios, cada vez que tú tocas el evangelio, aunque escúchame bien, llegues a tocar palabras de juicio eterno, estás hablando del amor de Dios, porque Él no quiere que nadie perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Entonces tenemos que ir entendiendo que debe haber una evidencia en la manera de comportarnos. Y el mensaje del evangelio, viene, la esencia misma es el amor. Siempre el mensaje es así. Mira, vamos al evangelio de Juan, capítulo 13, verso 34. Aquí está hablando el Señor. Evangelio de Juan 13, 34. Dice, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he, ¿qué dice? Amado. Fíjate qué tremendo, ¿no? O sea, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos a nosotros. Fíjate, nos pone ejemplo. El ejemplo para nosotros y nuestra guía es la persona de Cristo. Él pone ejemplo. Ámense ustedes como yo los he amado a ustedes. Y en esto van a conocer todos que son mis discípulos. No dice que son mis seguidores, que son mis simpatizantes, son mis discípulos. Está hablando de intimidad, hermano. Porque para que tú puedas, en ese tiempo, para que tuvieras un maestro y un discípulo, había un carácter de intimidad. Pasaban horas de estudio, de comunión juntos, iban a un lado, iban a otro. Habla de relación con Dios. Y es lo que está diciendo. Él nos dejó ejemplo. Entonces, cuando nosotros escuchemos algo, cuando nosotros veamos algo, cuando nos enteremos de algo, antes de emitir un juicio, primero debemos ir a lo que dice Dios. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo reaccionaría el Señor respecto a esto? ¿Qué ejemplo me dejó a mí el Señor de cómo me debo de conducir? Dice el verso número 12, no como Caín, que era del maligno. Fíjate, ¿de quién era Caín?
del maligno. Y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano, ¿cómo eran? Justas. Ahora, aquí la palabra mató es una palabra bien fuerte. En el griego significa masacrar, mutilar violentamente. Ya te está hablando de la condición del corazón. O sea, no fue y le hizo algo pequeño para matarlo, sino habla de una condición del corazón bien fuerte. O sea, podemos leer, no como Caín, que era del maligno, que masacró violentamente a su hermano. Ahora, ¿qué significa Caín? Aquí en este contexto, Caín constituye al prototipo del creyente falso, aquel que se dice ser, pero que no tiene el amor de Dios, aunque está dentro de las congregaciones, no tiene el amor de Dios. Bíblicamente es un falso creyente. Y obviamente pues tenemos que entender esto remontándonos un poco al Génesis. Vamos a Génesis capítulo 4, verso número 3. Génesis 4:3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda de Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de los más gordos de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín a la ofrenda suya. Y se enseñó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está, dice, a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñarás de él. Y dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel. ¿Y qué hizo? Y lo mató. Mira, no vamos a entrar ahorita en el tema de la ofrenda, pero si Dios no se agradó de la ofrenda de Caín, ¿qué debería de haber hecho Caín en relación con Dios? ¿No se debería de haber humillado a Dios y haber reconocido su pecado delante de Dios? ¿Pero qué fue lo que hizo Caín? Se fue sobre su hermano que estaba haciendo las cosas rectas delante de Dios. Yo te quiero llevar a este punto, hermano. Ten mucho cuidado con lo que oímos, con lo que hablamos, conforme nos expresamos, porque no vaya a ser que estemos nosotros mal delante de Dios y que la otra persona a la cual estamos exhibiendo, él está haciendo las cosas bien y nuestro pecado nos esté llevando a no reconocer lo que estamos procediendo mal, y en lugar de irnos a humillar delante de Dios, nos vamos contra el otro. Tener mucho cuidado con eso. Esto no es sencillo. El que nosotros caminemos rectamente, el cual Dios nos da la capacidad a través del Espíritu Santo en nosotros, depende de nuestra madurez y depende de nuestra comunión con Dios. Porque tenemos la lucha contra la carne, ¿sí o no? Las obras de la carne están latentes en nuestra vida. Pero si no andamos en el Espíritu, entonces ¿en qué andamos, hermano? No los escucho. Pero pensamos que podemos ser cristianoides, ¿no? Medio carnales y medio espirituales. De lunes a viernes, carnalote. Ya sábado empieza lo espiritual y el domingo, santidad a Jehová. ¿Se podrá vivir así? La evidencia bíblica es que no. Y es algo que nos confronta, ¿no? Caín debería, insisto, haberse humillado ante Dios, pero fue motivado a través del odio. Por eso dice, es del maligno, que Satanás hace que las obras de la carne estén motivándose. Él su trabajo. Si nosotros estamos en la carne, pues ¿quién nos está motivando? Satanás. Todos los pecados, él le encanta hacer, como dicen, leña del árbol. Sí, claro, es su trabajo. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras, dice, eran malas. Aquí la palabra obra significa acción. Se entiende la vida, lo que él estaba haciendo.
Y la palabra malas en el griego significa algo que es perverso, algo que es maldad. Por eso significa era del maligno. ¿Quién es el perverso? ¿Quién tiene maldad? Satanás. Es muy importante entender esto. Fíjate, Caín se presentó delante de Jehová muy espiritual a llevarle una ofrenda. Pero Dios rechaza esa ofrenda. Él iba todo aquel que se quiera acercar a Dios, Dios es espíritu. Y muchos se pretenden acercar a Dios supuestamente en cosas espirituales. Pero Dios que mira verdaderamente el corazón. Entonces nos está dando a entender que Dios miró el corazón de los dos y vio que el de Caín no era correcto, el de Abel era correcto. Entonces a veces nos queremos acercar. Mira, yo quiero que empieces a reflexionar, porque si eres parte de murmuración, eres parte de la discordia entre la iglesia y después quieres ir a Dios, ay Señor, te vengo a pedir, te vengo a suplicar, ¿qué crees que va a hacer el Señor si no te has arrepentido? Ahora, arrepentirte es pedirle perdón a Dios y también ir con tu hermano, ¿Y a cuántos les encanta? No, ya le pedí perdón a Dios, pero ¿ya fuiste con tu hermano? ¿Ya le fuiste a decir a tu hermano, oye hermano, perdóname? Tu hermano a lo mejor ni sabe, ¿no? ¿De qué? Pues se ha hablado mal de ti. Porque a veces nomás nos quedamos así. Vas con Dios, Señor, perdóname, hablé mal del hermano. Pero lo fuiste a saber, le dijiste, hermano, te vengo a pedir perdón porque he estado murmurando. ¿Sabes que si debemos estar bien con Dios, también es estar bien con la familia de Dios? No nomás, quiero que me entiendas. No estoy diciendo que no vayas a Dios a pedirle perdón. Claro, es evidente, es obvio, es el primer paso que debemos dar cuando reconocemos el pecado. Pero ¿qué sucede con mi prójimo? Voy con él y le digo, he hablado mal de ti. He sido parte de la murmuración, he sido parte de todo esto. ¿Y sabes qué? Empezamos a hacer juego en toda la discordia. Y somos responsables delante de Dios. Dice, porque sus obras eran malas y las de su hermano, dice, eran justas. Ve lo que dice el verso número 13. Hermanos míos, dice el apóstol Juan. Hermanos, ¿qué dice? Míos. No os extrañéis si dentro de la iglesia os aborrecen. ¿Alguna versión dice así? No os extrañéis si en el mundo, ¿qué dice? ¿Os qué? ¿Con quién debemos de tener conflictos? ¿Quién nos debe de aborrecer por la manera de conducirnos, por la manera de andar, por la manera de pensar, por la manera de conducirnos? ¿Quién es el que nos debe de aborrecer? El mundo. No dentro de la iglesia, hermano. No dentro de la iglesia. Si tú te quieres conducir correctamente como creyente, inmediatamente vas a tener problemas con el mundo, ¿sí o no? Cuando el mundo empieza a hablar de sus propios conceptos, sus propias ideologías, y tú vas a los absolutos de la palabra de Dios, el mundo te ve así, no, ¿qué te pasa? Inmediatamente tienes persecución. Entonces, la persecución a los hijos de Dios, ¿de dónde debe de venir, hermano? ¿Dentro de la iglesia o del mundo? Entonces, ¿y qué está pasando el día de hoy? Hoy porque para muchos, y voy a citar cosas así, para muchos si la mujer no usa velo para entrar a la iglesia, ya no son creyentes. Ni siquiera estás en pecado, ya no eres ni creyente. Eso sucede hoy dentro de las congregaciones. Porque usas la batería, es del diablo la batería. No es del diablo, la compramos nosotros. Eso está tocando instrumentos del diablo. Bola de herejes. Ahí en casa de oración, porque usan baterías, ya no son infieles. Eso es lo que hoy se vive, hermano. Falta de conocimiento. Cosas tan pequeñas hoy nos dividen como hijos de Dios. Porque si tocamos o no tocamos la batería, para muchos no, los panderos no son bíblicos, y ahí en casa de oración, cuando salen las panderistas, ya no, son del otro lado. Y eso divide hoy el cuerpo. ¿Cuántas denominaciones bíblicas conoces o denominaciones de iglesias conoces el día de hoy? ¿Y de qué denominación es Jesús?
Pero si tú no vas a una denominación, te tachan de que ni siquiera eres creyente. ¿Qué no es el mundo el que nos debe de aborrecer por nuestra manera de conducirnos como hijos de Dios? Si las mujeres vienen en pantalón o vienen en falda, ¿nos divide como cuerpo de Cristo? La Biblia dice que la mujer debe vestirse decorosamente. No, es que el pantalón es de hombre. Bueno, pues ve y compra uno de mujer y póntelo, varón, a ver si te queda. No te va a quedar porque son diseñados para ellas. Bueno, ahora ya en estos tiempos, quién sabe, ¿no? Ya vas a las tiendas y ves cada cosa que dices. Ya puedes comprar calcetines rositas con corazones verdes para los hombres, ¿no? Bueno, ahí lo dejamos. Entonces, el apóstol Juan dice: hermanos míos, fíjate, le está hablando a los creyentes. No os extrañéis. Y la palabra extrañéis significa sorprender. No tenemos que tener sorpresas si el mundo os aborrece. Es más, si el mundo te aborrece y te persigue el mundo, quiere decir que vas caminando como creyente bien. ¿Sí me oyeron o no? Y el mundo habla a todo aquel que no es convertido, ¿eh? Así sea tu abuelita, tu abuelito, tu mamá, tu hermano, tu primo, tu vecino. Es más, hasta el perro, bueno, ese no se convierte. Y si el mundo os aborrece, dice el verso número 14, nosotros, y dice una palabra bien importante, sabemos. Hermano, ¿sabes tú que eres hijo de Dios? ¿Saben que somos hijos de Dios? ¿Sí saben que eres hijo de Dios? ¿Sí? El Espíritu da testimonio, ¿no? De que somos hijos de Dios. Es una palabra bien importante. Una palabra que nos debe, esta palabra saber, aquí la palabra reconocer, entender. Sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. Y habla de un entendimiento pleno de ser hijos de Dios. Si tú antes no tenías problemas para perdonar, vivías lleno de odio, de resentimiento, y hoy has nacido de nuevo, tú sabes perfectamente que has nacido por cuanto esos sentimientos ya no están en tu corazón. Porque eres un hijo de Dios. Sabes perdonar porque cuanto tú has sido perdonado también por Dios. Entonces aquí habla de un conocimiento, ¿eh? O sea, y ese conocimiento, saber, se entiende que nos enseña a conducirnos como hijos de Dios. Yo como hijo sé que soy un hijo porque yo ya no tengo odio y resentimiento. Porque obviamente en nuestra antigua naturaleza pues nos ofendíamos, hacíamos y teníamos odio y resentimiento con cualquier persona. Hoy como hijos ya no puede existir eso. Y dice, sabemos que hemos pasado de muerte ¿a qué? A vida. Esta expresión pasado de muerte a vida se entiende estar muertos en vuestros delitos y pecados y hoy tenemos la nueva vida en Cristo. Este pasados de muerte a vida habla de la obra de salvación de Jesucristo en nuestros corazones. Y empieza a ver la evidencia de esa obra de Dios en nuestros corazones. Y en este caso dice en que amamos a los hermanos. Aquí se empieza a ver que el amor que nosotros tenemos en el corazón es la evidencia de lo que Dios ha hecho internamente, que eso se entiende como la salvación. Porque yo le he dicho de broma, somos feos, nacemos de nuevo y viene el cambio interno. Por fuera, ¿cómo seguimos? Igual de feos. ¿Sí o no? Si no voltea, que tienes a la nana, ¿cierto? Pero eso interno se empieza a ver externamente. Antes tenías cara así, ¿no? Todo el día andabas así. Hoy, ¿cómo debe ser tu semblante? ¿Sabes que lo que está interno se ve externamente? Más cuando hablas. La manera de hablar
debe de notarse. Entonces el amor podemos decir que es la evidencia del fundamento que tenemos del nuevo nacimiento como hijos de Dios. Es la evidencia. Y el amor que nosotros expresamos a los hermanos debe de ser una expresión de agradecimiento a Dios por lo que Él ha hecho en nosotros al salvarnos. Te lo vuelvo a repetir. El amor que nosotros tenemos hacia los hermanos debe de ser una expresión de agradecimiento de lo que Dios ha hecho en nuestros corazones. Tú debes de amar a los hermanos porque Cristo te ha amado a ti primero. ¿Cuántos están agradecidos con Dios? Es el tiempo de demostrarlo. Es el tiempo de crecer. Es el tiempo de irnos a los principios de Dios y no dejarnos llevar por todo lo que hoy se publica, todo lo que hoy se enseña. Irnos a los fundamentos de la palabra de Dios. Porque estamos agradecidos con Dios, porque esto se entiende que hemos pasado de muerte a vida por la obra de Cristo. No es que nosotros hayamos ganado nuestra salvación, sino lo que Él hizo por medio de la fe, hemos nacido de nuevo. Y eso debe de haber una vida de agradecimiento a Dios. ¿Sí me estás entendiendo? Si tú hoy, hermano, estás en discordia, estás en problemas, estás metido en todo eso, hermano, no le estás mostrando el agradecimiento a lo que Dios ha hecho en tu corazón. No veas al hermano, como decía el jueves el pastor, hay hermanos lija. Pues no lo veas, ve lo que Dios ha hecho en ti. Porque ese hermano lija, pues Dios lo está usando para sacarte brillito. Pero a veces estamos viéndolos a ellos, ¿no? Ve lo que Dios ha hecho en ti y agradécele a Dios, glorificando a Dios a través del amor entre nosotros. Y hemos pasado de esa muerte espiritual a una nueva vida. Y hemos pasado a ese nuevo caminar como hijos de Dios. Dice, el que no ama a su hermano, permanece en muerte. Esta palabra permanece significa vivir. Y se entiende la manera de conducirse. El que no ama a su hermano permanece, está en la muerte. ¿Qué se entiende? Separado de Dios. ¿Tienes importancia de todo esto? Mira, mucha de la gente que se infiltra en las congregaciones, que se dedican a sembrar la discordia, muchos de ellos, su testimonio ni siquiera son testimonio de un verdadero hijo de Dios. Y andan de congregación. Mira, hace poco vino un hombre muy, muy difícil. Y como dijo el pastor, fue tan difícil con él que la última consejería la grabamos por todo lo que decía. Y se infiltró aquí y andaba sobre las niñas de la iglesia. Yo le dije, mira, si tú te vuelves a acercar a una de las señoritas, porque era un hombre ya de edad, unos 30 años, yo te voy a sacar de la congregación. No te voy a permitir porque andaba y las niñas de repente llegaba y, ay, hermano, tranquilo. O sea, no te emociones. No le pareció y se fue. Como a los 3 meses de repente llega y le dice a una de las gentes, quiero pasar con el pastor. Yo lo vi, le dije, dile que no. Ya sé lo que venía. Se fue. Como a las 2 semanas vuelve a regresar y se sentó aquí enfrente. Entonces, cuando yo bajé, inmediatamente me abordó ahí y me empezó a decir, no, que fui a una iglesia a predicarles el evangelio, pero le quiero decir algo. Si vienen a acusarme de otra congregación, yo les enseñé la palabra y no quisieron recibir la palabra. Entonces me le quedo viendo y le digo, ¿acusarte de dónde? No, dices que me fui a predicar a otros lados. Le digo, mira, para empezar, tú no te congregas aquí y no eres miembro de esta congregación. Entonces, si alguien viniera, pues lo primero que voy a hacer es preguntarle de dónde es, y si es necesario te mando traer. ¿Estás dispuesto? Sí. ¿Le dejas el teléfono y dónde contactarte a las asistentes? ¿Qué crees que hizo? Se fue y no dejó nada.
Muchos andan así, hermano, sembrando, metiendo. El problema es los que prestan el oído a todo ese tipo de personas. Yo quiero que vayas reflexionando todo esto ve reflexionando, porque es la evidencia de que hemos nacido de nuevo. Verso número 15. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Aquí la palabra aborrece significa detestar, y está hablando de la condición del corazón. Fíjate qué tremendo es esto. Si alguien con la intención del corazón detesta a su hermano, es como si lo estuviera matando físicamente. Antes de que la maldad del hombre, primero en dónde se genera, en el corazón, y después del corazón sale hacia dónde, hacia sus actos. La obra regeneradora de Dios en nuestra vida, ¿en dónde empieza, hermano? En el corazón. Entonces todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. La palabra permanente aquí en el griego significa vivir. No tiene vida en Dios. Y Dios nos está hablando de la condición de nuestro corazón. Fíjate, a nosotros nos es demandado lo que hay, y lo que está en nuestro corazón no es lo que está en nuestros hechos, porque lo que está en nuestro corazón se va a ver reflejado en lo que vivimos y hacemos. Entonces eso suena más fuerte, ¿no? Porque el corazón, ¿quién lo ve? ¿Quién sabe verdaderamente lo que hay en el corazón? Dios. Ahorita nos vemos todos bañados y peinados, ¿no? Pero el único que ve el corazón, ¿quién es? Dios. A eso se refiere. Y sabéis que ningún homicida, aquel que en el corazón ya tiene esos pensamientos, para Dios ya es un hecho. Porque lo que Dios regenera del hombre es el corazón, y de aquí emana todas las cosas. Esa nueva vida que nos ha puesto debe empezar a manifestar cosas diferentes. Ni siquiera podemos llegar a concebir en nuestro corazón y en nuestra mente algún deseo en contra de alguien, aunque sea el hermano Lija. Ni siquiera el hermano Martillo. ¿Sí me estás entendiendo? Porque el mundo en el corazón tiene eso. Por eso, mira, ayer que estuvimos en ese lugar, nada más con un tantito que le hagan algo de violencia, algo de incomodar a una persona, estalla la gente con un semblante, unas palabras y unos actos, que se queda uno así. Nada más con que le digan, no puedes pasar. Y empiezan los empujones, porque es lo que traen dentro, que se manifiesta con lo más mínimo. Ahora, si nosotros somos hijos de Dios, si Dios ha regenerado nuestra vida a través de su obra de redención en el corazón, ¿qué se debe de manifestar en nosotros cuando hablamos, caminamos, vemos y oímos lo que Dios está produciendo dentro de nosotros? Eso es lo que se debe de ver. Dice el verso número 16: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Aquí la palabra puso, cuando dice en el que Él puso, habla de proponerse, habla de servir. Y sabemos lo que Cristo hizo en la cruz. Sabemos que Él vino, Él se encarnó, el Dios eterno se encarnó con un propósito, una misión: venir a morir en la cruz para salvar a un mundo caído, a un mundo lleno de pecado. Eso sabemos de parte de Cristo. Y sabemos perfectamente que Él puso su vida por cada uno de nosotros en la cruz del Calvario, para que el que cree en Él tiene vida eterna, ¿no? Vamos a Efesios 5:2 para reafirmar esto. Efesios 5:2 dice: y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces, cuando regresamos a la porción de Juan, cuando dice: en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida
por nosotros. Entendemos el sacrificio expiatorio de Cristo principalmente fue por amor y en obediencia al Padre. Pero Él puso su vida por ti y por mí. Dice, también nosotros debemos poner nuestra vida por los hermanos. Y aquí la palabra poner es una palabra bien interesante. Es muy difícil de pronunciar en el griego, pero significa, entre otras, significa servir. ¿Qué quiere decir esto? Y abajo lo viene explicando más a detalle. Quiere decir que poner mi vida por los hermanos es servir al cuerpo de Cristo en amor. ¿Sabes qué nos detiene para servir? La falta de amor y la falta de convicción de lo que Dios ha hecho en nosotros. Porque yo lo he mencionado, muchos piensan que el servicio en la iglesia es algo extra, algo fuera de la comunión con Dios. Y si tenemos comunión con Dios, debemos aprendernos a servir los unos a los otros. El servicio dentro de la iglesia, hermano, no es para unos cuantos. Sí, hay unos ministerios. Cada quien somos piedras vivas en el templo de Dios. Cada uno tiene un llamado, cada uno tiene dones, cada uno de parte de Dios. Pero en lo que Dios te ha puesto debes de aprender a servir. Y ahí estás mostrando el amor de Dios hacia los demás. Porque yo hasta donde he estudiado no encuentro el ministerio de la silla. ¿Alguien lo ha encontrado? Ese que tiene 400 años de creyente y sigue sentado. Y no hace nada, viene en la mañana y ¡ay, qué feos! No trapearon. Pero entonces el que dice no trapearon, pues lo esperamos mañana a las 6 de la mañana para que venga a trapear todo el salón. Es más, le sacamos todas las sillas allá. Esa es la vida del creyente. Y ¿sabes qué? Eso se empieza a manifestar en la vida del creyente, en el amor que tienes hacia la obra, hacia los hijos. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, porque sabemos que nosotros no nos vamos a sacrificar como Cristo murió en la cruz por nadie. Solo sacrificio es uno completo, perfecto y el único, el de Jesucristo. Pero ¿cuántos de nosotros servimos hoy al cuerpo de Cristo? En donde Dios te ponga, hermano, hay muchos dones. La obra es enorme, hermano, la obra del Señor, la iglesia del Señor. ¿Sabes que la iglesia como tal opera los 365 días del año, las 24 horas del día? ¿Sabes que en esta obra no hay descanso? Aunque no nos reunamos, los ministerios siguen trabajando. El maestro de niños desde el martes ya está estudiando su clase, ¿verdad que sí, maestros? Digo porque, bueno, hay otra cosa. El maestro ya desde el martes ya recibió la clase y ya la está estudiando, ya se está preparando, ya está buscando su manualidad, ya la está recortando, ya está ansioso de que llegue el domingo, ¿verdad que sí? Ajá. Bueno, es otro tema. Pero es una de las evidencias, el servicio en la obra del amor que tenemos hacia Dios. Y aquí empieza a hablar de cosas, de esa evidencia, dice el verso 17. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo morará el amor de Dios en él? Aquí hay una cuestión muy importante que dice esto, y esto es algo que va en contra de nuestra idiosincrasia. Cuando dice, pero el que tiene bienes de este mundo, está hablando de alguien que a través del trabajo y de la bendición de Dios tiene. ¿Por qué te digo que va en contra de la idiosincrasia? Porque nuestra mente es, que nos han metido por años, el que no tranza no avanza, ¿no? Aquí está hablando de alguien que está haciendo las cosas bien. Y cuando tú trabajas bien, la bendición de Dios está sobre tu vida. Cuando tú eres el mejor empleado de donde estás, el que es 10 veces mejor que todos esos impíos, el que llega temprano, el que no hace que trabaja como para que hagan que le paguen. ¿Verdad que si todos son así? ¿Cuántos de ustedes trabajan? ¿Sí trabajan o no? Yo no, dicen que los pastores no hacemos nada. Así me encontré un amigo hace años, de la primaria, imagínate. Y le preguntó, oye, tu hermano Nacho, él se llama Arnulfo.
dice, no hace nada. ¿Cómo? Dice, no, dice, no hace nada. ¿Quién no terminó la carrera? Sí, dice, la terminó, pero no hace nada, dice, se metió de pastor. Nosotros como creyentes queremos ¿cuántos quieren la bendición de Dios? Ser mejor en tu trabajo. Y Dios te ha capacitado para eso. El que llega media hora antes, el que se va al último, el que no tiene que estar el jefe presente para trabajar, el que es diligente, el que es honesto. Esa es otra de las evidencias de ser hijos de Dios. Y es a lo que se está refiriendo. El que tiene bienes de este mundo, y Dios permite que a través de su gracia y su misericordia a nosotros tengamos bienes, tengamos un trabajo, tengamos comida. Eso se está refiriendo, porque es la mano de Dios. Porque de ahí viene el entendimiento del diezmo y la ofrenda, ¿no? Ya ves que ahora dicen, no, si tú diezmas y ofrendas, pues no eres creyente, porque no es bíblico, dicen algunos, ¿no? Entonces, hoy nosotros damos de lo que Dios nos da, porque no tenemos nada que no venga de Dios. ¿Cuántos sabían eso? ¿Cuántos tienen una profesión, una carrera universitaria? A ver, levanten su mano. Pues ni siquiera es nuestra. Porque aunque no conocíamos a Dios de manera personal, Dios sí nos conocía, y está la bendición de Dios. Ya ves que en unas congregaciones presentan al arquitecto, al doctor. Hace poco fuimos a una y ahí no presentan pastores. Y nos dijeron, ¿cómo lo presentamos? Es que no podemos decir pastor, porque ya es otro rollo, ¿no? ¿Es usted licenciado? Digo, no soy licenciado. Entonces, ¿cómo lo presento? Pues preséntame así nada más. Que me encontraste allá afuera y pasaba yo Pero yo he oído, no, aquí el contador con ustedes. Sí, o sea, no estoy diciendo que no estudiemos, que no tengamos una profesión, no estoy hablando de eso. Pero yo les decía, mira, entrando en esta puerta se acaban los títulos y entramos a ser hijos de Dios. Todos somos iguales, cada quien tiene su lugar, a cada quien Dios la ha llamado en un orden dentro de la iglesia, pero no hay distinción en el cuerpo de Cristo, hombre y mujer, esclavo, libre, todos somos iguales delante de Dios. Que muchos vienen a servir con que ha llegado personas y dicen, no, es que yo tengo carrera, no sé qué, y que no sé qué, y quiero servir en la iglesia infantil. ¿Sabes que a veces no sirve eso? Porque se necesita un conocimiento espiritual para hablarle cosas espirituales. No estoy desanimando a nadie, estudien, pero hay que tener las cosas en su lugar. Y ve a su hermano tener necesidad. Ve significa discernir. O sea, ves. Y discernir, pues entiende que Dios te está mostrando que el hermano tiene necesidad. Y es muy importante, habla de una relación con Dios. Porque mucha gente viene a pedir dinero y dicen, no, pues los cristianos dan. No es el caso, ¿no? El otro día vino un señor todo ensangrentado y borracho y quería dinero. Le dije, no le den. O sea, si tú le das, al rato va a regresar y va a ser un problema. Mejor dile que si quiere que se pase y le compartimos lo mejor que tenemos. Y no quiso entrar. Le limpiamos y que se pase. Luego lo vamos a dejar todo que se pase a limpiar, le ayudamos y que se siente. No, es que vengo por dinero, no. Es que y siempre vienen buscando al pastor. Es que vengo a ver al pastor, el pastor me dijo, no, bueno, yo no. Ya los sugieres saben que no es verdad, porque el otro entró uno hasta la oficina. Entonces cuando, es que vengo por dinero, no, espérate, no. O sea, vamos a hacer las cosas bien. Entonces aquí habla de discernir y habla de esa parte que Dios nos muestra. Dios te va a mostrar en esa comunión con Dios cuando alguien tiene una necesidad. Ahora, el que tiene una necesidad no trae un letrero aquí. ¿Estás de acuerdo? El que trae una necesidad viene a la iglesia, orando a Dios, pidiendo a Dios, y el que sabe y el que ve todas las cosas es Dios. Porque hay unos que quieren venir con el letrero aquí, ¿no? No es correcto. O sea, tiene necesidad, bueno, Dios suple. ¿Cuántos saben que Dios suple?
Y muchas veces cuando estamos en esa necesidad, lo que Dios nos va a enseñar, un simple acto: extiende tu mano para recibir. ¿A cuántos de ustedes les ha costado trabajo recibir una ofrenda o un regalo de alguien? Más cuando tienes profesión y cuando tú eres una persona con ciertas capacidades limitadas como hombre, ¿no? Yo puedo hacer, yo puedo ir, pero hay momentos en que Dios te va a meter a decir: vas a aprender a depender de mí. Y esa dependencia es que aprendas a estirar la mano cuando alguien te diga: hermano, mire, yo sé que tienes necesidad, Dios me dijo que te bendiciera. Y es cuando dices: ¿cómo? A mí fue lo que Dios trató muchos años, hasta que aprendí a estirar la mano, porque me dijo: vas a depender de mí. Cuando tú aprendas, vas a pasar la prueba para meterte a otra, ¿no? Y cierra contra él, dice, su corazón. Aquí la palabra corazón es muy diferente, que normalmente aparece la palabra cardia, pero aquí es una palabra muy difícil en el griego, que significa entraña. Está hablando de la parte más íntima. ¿A qué se está refiriendo? Que sus bienes los tiene atesorados en la parte más íntima de su corazón, por eso cierra el corazón para dar. Que no está en el corazón, no está Dios como Rey soberano, sino que los bienes están ahí, y pues aquel que piensa: pues si doy, ¿con qué me quedo? ¿No? Como aquel que vende 10 frutas y dices: ¿cuánto valen cada una? 5 pesos, dame todas. Y te voltea a ver y dice: no, dice, ¿cómo te voy a dar todas? Y luego, ¿con qué me quedo? ¿Qué vendo después? Pues ya las vendió, ¿no? Pero así están pensando. Cierra contra él su corazón. Tiene que ver mucho con la parábola del buen samaritano, ¿no? Cerraron con el corazón contra él. Y la Biblia habla todo lo contrario, que el creyente debe ser un creyente generoso y dar, porque sabe que todo lo que tiene viene de parte de Dios. Vamos a ver un ejemplo, Hechos 4:32. Dice Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseían, sino que tenían todas las cosas ¿en qué? Bueno, aquí hay que tener mucho cuidado con este versículo, ¿no? Ya ven que de aquí los lobos hacen rapiña. No está hablando de que traigan sus casas, no está hablando de eso. Está hablando de que el creyente es de un mismo sentir en Dios, y el creyente, lo que nos está mostrando el apóstol Juan, que nosotros debemos aprender a dar, y una de las evidencias del amor que tenemos hacia nuestros hermanos es el servirles y el dar. Por eso dice en una pregunta al final: ¿cómo mora el amor de Dios en él? ¿Cómo si en su corazón hay otras cosas? Las cosas del mundo. Y ahí mismo en la primera carta de Juan, en el 2:15, dice lo siguiente: no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Por eso regresamos a Juan 3:18 para terminar. ¿Qué dice Juan 3:18? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hechos y en verdad. Esta palabra hechos es la palabra ergón en el griego, que significa acción. Entonces aquí podemos entender claramente que lo que Dios ha producido en nosotros como nueva creación, eso que ha producido aquí, ese amor se tiene que transmitir en la vida diaria hacia nuestros hermanos. Y en acción tiene que ver aún supliendo las necesidades de nuestros hermanos. Fíjate, no nomás dejar de hablar de ellos, no nomás meternos en discordias, sino va más al fondo. Si un hermano tiene necesidad, tenemos que aprender a dar. Yo hace unos meses le dije a la congregación, hablando sobre estos temas, dije: quiero que alguien de aquí se pare y me diga por lo menos 20 nombres de los presentes.
Porque el que tienes al lado no pasa de ser hermano, ese hermano tiene nombre. Pero venimos aquí con tanto afán, hermano, 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 acaba la prédica y ya están en la puerta. Yo a veces digo, tranquilos, voy a darles un aviso. Ahorita van por sus hijos. Parece que ya están, es más, hasta apartaron el lugar para recoger al niño. Dejaron ahí la Biblia apartada. Venimos con ese afán a la iglesia y se ha roto la verdadera comunión entre el cuerpo de Cristo. ¿A cuántos de nosotros, hermano, en este nuevo nacer, nos quitó la familia natural y nos ha dado una nueva vida, una nueva familia en Cristo? ¿A cuántos? Pero a veces venimos a este lugar, ni siquiera podemos conocer. ¿Cómo te llamas, hermano? Perdón, te digo hermano, pero ¿tienes nombre? Y eso habla de la relación entre nosotros. Gente que a veces estamos en ese lugar por años y vemos al hermano, hermano, y ahí no pasamos. No, acércate, es tu hermano. Tienes el mismo Padre, piensas lo mismo, sientes lo mismo, obedeces al mismo Señor. Y tenemos que aprender esto. Y la Biblia nos muestra en esta tarde que no nomás lo digamos, sino que lo vivamos. Y es algo que podemos hacer porque Dios ya lo hizo internamente. Entonces, si no nomás vamos a hablar, sino vamos a vivirlo y vamos a caminar como verdaderos hijos de Dios. Termino con primera carta de Pedro, capítulo 1, verso 22. Repito la cita, primera carta de Pedro, capítulo 1, verso número 22. Que resume gran parte de lo que he hablado. Dice la primera de Pedro 1:22, habiendo purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu para el amor fraternal no fingido, amémonos unos a otros entrañablemente de corazón. ¿Qué dice? Hermano, ¿Dios ya te regeneró? ¿Sí o no? ¿Cómo está tu corazón? ¿Ves lo que hizo Dios en ti? Ahora vívelo. No te dejes llevar como lo enseñaba el pastor. La primera que digan, no te dejes llevar. Tenemos que aprender a caminar en las verdades de Dios. Tenemos que entender esto. Ahora yo te quiero llevar a esto y nomás reflexiona. La Biblia nos enseña una verdad bien tremenda, que como creyentes algún día vamos a estar delante de Dios. Y Dios nos va a llamar y nos va a decir, yo te di dones, te di, ¿qué hiciste? Si hoy viniera el Señor, o hoy te llamara el Señor a su presencia, ¿qué pasaría? Mira, la mente empieza a maquinar las ideas, los argumentos en contra. Vienen las justificaciones. No, el pastor no sabe, el pastor no conoce. No. ¿Qué le dirías al Señor el día de hoy? Te lo voy a decir por qué. La esperanza más grande de la iglesia no es que Cristo regrese por nosotros. ¿Sí o no? Y vivimos esperando verdaderamente eso, demostrando en el amor que Dios nos ha dado entre nosotros, predicando su palabra, o esa esperanza la vemos muy lejana. ¿Quién de nosotros puede decir el día de hoy con certeza nos vemos el día de mañana? Nadie. Entonces, reflexiona sobre esto, hermano. Crezcamos y maduremos en las cosas de Dios, para que el enemigo no gane ventaja. Nos debemos de afirmar en las cosas de Dios. Y uno de los principios eternos es amarnos los unos a los otros. Y más, si son un matrimonio creyente,
Hazle así, ¿eso está? Hazle así. Porque debe de haber una evidencia fehaciente de ese nuevo nacimiento. Cuando los dos hemos nacido de nuevo en Dios. Oremos, hermano. Señor, te damos gracias en esta tarde. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor. Es lumbrera en nuestro caminar. Gracias, Señor, porque tu palabra nos establece como hijos tuyos, nos instruye, nos guía, nos confronta, nos limpia. Y hoy nos has hablado y nos vienes hablando sobre la unidad del cuerpo de Cristo. Esa unidad que está por encima de los sentimientos humanos, una unidad que viene en el Espíritu. El Espíritu que has derramado en cada uno de nosotros como creyentes nos debe de llevar a la unidad del cuerpo de Cristo. Y ese mismo Espíritu produce en nosotros buenas obras, las cuales, Señor, tú has preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Padre, hoy queremos pedirte perdón si hemos prestado nuestro oído y hemos usado nuestra boca en contra de nuestro prójimo. Mucho más en contra de nuestros hermanos en la fe. Hoy, Señor, nos arrepentimos. Perdónanos, Señor. Y clamamos a tu misericordia, Señor. Que la extiendas a favor nuestro, Señor. Queremos enderezar nuestros pasos, Señor. Queremos andar como tú anduviste, Señor. Tú nos diste ejemplo de muchas cosas. Tú no juzgabas con lo que veías, Señor. Y nos das ejemplo una y otra vez en la palabra, Señor. Perdónanos. Hoy queremos exaltar tu nombre como iglesia a través de lo que vivimos y hacemos. Porque de palabra podemos confesar y glorificar tu nombre, pero vivirlo y hacerlo, Señor, hoy queremos andar en esos caminos, viviendo y haciendo todos los días tu obra, todos los días viviendo conforme a tu palabra, para que exaltemos tu nombre, Señor. Para que el mundo crea que tú eres el Señor, a través de este amor, de esta unidad en tu cuerpo, Señor. Que no nos separes, Señor, cosas sin fundamento, cosas pequeñas dentro de las congregaciones, que aprendamos a amar, a respetar. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú haces la obra en nosotros. Y hoy entendemos, como tú lo dijiste, Señor, separados de ti, nada podemos hacer. Y dependemos totalmente de ti, Señor. Y hoy exaltamos tu nombre, Dios, que es sobre todo nombre, y te damos la gloria a ti, al Dios vivo y al Dios verdadero, a Jesucristo nuestro Señor. Amén. Den un aplauso al Señor, hermano. Gracias, Dios.